Buenas noches con todos los asistentes al curso. Hoy nuevamente estamos con la segunda parte, el segundo módulo del curso de formación de entrenadores de futsal, con el entrenador de la selección, con el preparador físico, perdón, de la selección argentina de futsal, el señor Esteban Pipsi. Esteban, buenas noches. Hola Roger, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Saludos a toda la audiencia. Bueno, eh, hoy es el segundo, vamos a presentar el segundo módulo que es planificación del entrenamiento deportivo. Importante a la hora de hablar de planificación del entrenamiento deportivo, tratar de un poco recordar lo que vimos, porque de alguna manera va a tener coordinación con este módulo, que en el módulo anterior hablamos de una palabra clave que era periodizar, y con esa palabra prácticamente finalizamos el módulo anterior, en el cual explicitamos que la intención de priorizar no era otra cosa que pensar anticipadamente en un objetivo concreto a través de distintos procesos de entrenamiento a corto, mediano y largo plazo, que no es otra cosa que tratar de hablar de la planificación del entrenamiento. Otro punto que tiene relación con la organización del módulo anterior es la construcción del deportista a largo plazo, que de alguna manera nos dio el disparador del módulo anterior también, en el cual, a la hora de hablar de este módulo en cuestión específica, debemos tener en cuenta que los ejercicios que realicemos son la unidad elemental del entrenamiento, aquella cuestión con la cual el deportista se va a encontrar a la hora de interactuar con el modelo y las acciones de juego. Quiere decir que en nuestra planificación diaria, semanal, mensual, etcétera, los deportistas se van a encontrar con una sola cuestión a la hora de interactuar con nuestra planificación, el ejercicio. Quiere decir que deben estar pensados, deben estar, de alguna manera, tienen que tener un objetivo concreto, como decíamos anteriormente, para que el jugador cuando interactúe con él entienda que permanentemente está interactuando, valga la redundancia, con el modelo de juego. La forma en que nosotros, de alguna manera, organicemos los ejercicios y su secuencia, digamos, la forma en que se van sucediendo, nos van a dar el resultado o la sesión de entrenamiento. La sesión del entrenamiento no es otra cosa que el día del entrenamiento, en la cual el entrenador puede optar por realizar entrenamientos una, dos o hasta tres veces en el día. Es importante también que entendamos que la forma de secuenciar estas sesiones de entrenamiento o estos días de entrenamiento me van a estructurar la semana de trabajo o lo que se denomina microciclo de entrenamiento. Ustedes, como ven ahí en la primer filmina, tienen duraciones aproximadas de lo que estamos hablando anteriormente, donde hablamos de sesión, donde hablamos de microciclo. Hay una serie de denominados ciclos ordinarios, ciclos de recuperación, de competición. Bueno, de eso vamos a hablar en otro módulo más adelante y después cuando tengamos la posibilidad seguramente de vernos en vivo y en directo vamos a poder ahondar más en estas cuestiones, pero sí es importante saber que, como decía anteriormente, que cada cuestión tiene que estar ordenada y secuenciada, que es lo que me va a permitir planificar el entrenamiento. Como ven, en la filmina posterior, en la segunda, tiene lo que se denomina mesociclo de entrenamiento, y como tienen permanentemente, hay unas palabras que les van a permitir ordenar el tiempo de los periodos, son periodos aproximados. Ustedes ahí observan que el mesociclo de entrenamiento puede durar entre 2 y 6 semanas. Fundamentalmente, lo que uno busca es que, para que sea claro y que obviamente no sea muy complejo, aproximadamente el mesociclo de entrenamiento dura un mes de trabajo. Y de alguna manera es como se van organizando los microciclos o la semana de trabajo en un mes de trabajo. Posteriormente nos quedan dos cuestiones fundamentales. El macrociclo de entrenamiento lo que me va a permitir es ordenar la temporada de trabajo, aproximadamente puede durar un año como tiempo total, y después viene lo que se denomina megaciclo, que generalmente no está puesto en el PowerPoint porque es mucho más complicado ordenarlo y secuenciarlo, es cuando uno ordena los años de trabajo generalmente asociado, como el anterior, al trabajo de las divisiones formativas. En resumen, ¿qué es un ejercicio? ¿Qué es una sesión? ¿Qué es un microciclo? ¿Qué es un mesociclo? ¿Qué es un macrociclo? ¿Qué es un megaciclo? Ejercicio son las tareas y ejercicios del entrenamiento. ¿Qué es sesión? La suma e integración de los ejercicios. ¿Qué es microciclo? Duración una semana y es la relación de las sesiones de entrenamiento. ¿Qué es mesociclo? Es el entrenamiento
de las semanas en un mes de trabajo. ¿Qué es macrociclo? Es la programación de la temporada, en pos de un objetivo determinado. Y el megaciclo es como uno secuencia las temporadas de entrenamiento en un gran programa de desarrollo, generalmente asociado a las divisiones formativas. Importante. Lo que ustedes observaron en las dos filminas anteriores, tanto en la 1 como en la 2, en la cual desarrollamos todo lo que tenía que ver con los periodos de entrenamiento, valga la redundancia, como dijimos, los ejercicios, los microciclos, macrociclos y demás, están ordenados en periodos de tiempo aproximados. Si ustedes observan, es importante que entiendan que por ahí el microciclo tiene una duración de forma teórica que puede durar entre 5 y 10 días. Yo particularmente les puse una semana de trabajo como una unidad estándar de entrenamiento, lo mismo que mesociclo, que dice que puede durar entre 2 a 6 semanas, le puse un mes de trabajo como cuestión estándar, y lo mismo con macrociclo, que dice que puede durar entre 3 meses y 12 meses, y le puse un año para cuestiones. Es importante que lo entendamos así, porque a la hora de, cuando hablemos en módulos posteriores del armado de la temporada, está diagramado así como para que quede más claro, y después con el correr del tiempo, cuando ustedes nos sentemos a planificar, que no es algo complicado, lo vamos a entender mejor. Vamos a la próxima filmina, en la cual vamos a tratar de describir las fases de las cuales uno se basa a la hora de planificar el entrenamiento. Es importante entender que si bien hay varias cuestiones a las cuales uno interactúa para poder brindar el armado de la temporada o de la planificación del entrenamiento, obviamente es cuestiones de tiempo y de organización del curso, nos vamos a referir a las que considero las más importantes para poder brindarles a ustedes. No es que las demás no lo sean, al contrario, lo son. Pero me parece que las dos primeras que están resaltadas en rojo, que son la 1 y la 2, que habla de análisis del deporte y análisis del partido, son dos cuestiones que son dos indicadores que les van a, de alguna manera, el término acá en argentino es rayar la cabeza, que les va a permitir ser un disparador como para que ustedes sean un punto de partida para que nos empecemos a introducir en la cuestión de planificación del entrenamiento. El análisis del deporte, lo que tenemos que entender que independientemente del proceso de entrenamiento que planifiquemos, ya sea el ejercicio, la sesión, el microciclo o el macrociclo, etcétera, tenemos que desarrollar la importancia del conocimiento, análisis y observación de las particularidades, acciones de juego, su duración, la velocidad, entre otros factores. Reitero, además de lo que nosotros vayamos a planificar, que sea sesión, macrociclo, microciclo, etcétera, es importante tratar de conocer, analizar y observar las particularidades del juego, la duración y sus velocidades, entre otros factores. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, a la hora de planificar el entrenamiento, tenemos que tratar de observar fehacientemente lo que sucede en el juego y no buscar tendencias y adaptar a nuestro grupo de deportistas a una realidad que es distinta al creador de esa metodología a la cual queremos imitar. Creo que en el módulo anterior hablamos un poco de esto, en el cual hoy a través de un clic tengo la posibilidad de ver lo que hacen en otras cuestiones, pero es clave que nosotros nos basemos en cuestiones concretas que suceden en el juego y que obviamente no busquemos tendencias, porque de alguna manera esas tendencias son como ese entrenador las pensó. De alguna manera tal vez no se adaptan a lo que sucede en mi realidad de todos los días. Es importante también que cada entrenador debe aportar su experiencia y creatividad en la elaboración del proceso de planificación, ya que no todos los deportistas van a responder de la misma manera. Inclusive, un deportista va a responder de forma distinta dependiendo de cuándo uno le aplica el estímulo. Cuando nosotros planificamos, es importante que entendamos que estamos desarrollando de manera primaria, paso a paso, una serie de cuestiones que nos van a permitir direccionar nuestros esfuerzos en algo determinado, en un objetivo concreto. En
definitiva, lo que vamos a tratar de pensar anticipadamente es el deporte en función de los datos que nos proporciona el futsal. Ahora bien, importante, como está marcado en la filmina, ¿qué datos nos proporciona el futsal? En los deportes en general, como observamos, estos deportes se dividen en dos grandes grupos. Los deportes cíclicos, en donde se denominan a aquellas disciplinas en las cuales las disciplinas deportivas, una vez aprendida la técnica de ese deporte, prácticamente la misma no se ve afectada por el entorno. ¿A qué me refiero con entorno? Al adversario, al árbitro, si es que hay, en la cual hay ausencia de incertidumbre. ¿A qué me refiero? La incertidumbre siempre está presente, ya que dependo de compañeros, de adversarios y de un entorno deportivo. Con lo cual, mis movimientos o acciones concretas de juego se pueden ver alteradas. Pero hay un segundo dato que para mí es clave. Esteban, disculpa. Esteban, Sí. disculpa, hubo una interferencia. Por favor, ¿podrías repetir la parte de ausencia y incertidumbre en deportes acíclicos? Porque hubo una pequeña interferencia para que los asistentes tengan claro el concepto, por favor. O sea, arranco en deportes acíclicos. Exacto, correcto. Bien, listo. Pero hay como les decía anteriormente, si como observan en la filmina, hay un segundo punto importante de la clasificación de los deportes, que son los deportes acíclicos. Los deportes acíclicos son en donde la incertidumbre siempre está presente, ya que ahí sí dependo de compañeros, de entorno físico, de adversarios, con lo cual mis movimientos o acciones concretas se pueden ver alteradas. Ya hay cuestiones que de alguna manera me van a alterar mi ejercitación, mi acción. Pero hay un segundo dato que, como ustedes observan en los deportes acíclicos en la filmina, son importantes. ¿Por qué? Porque no solo muchas veces nosotros como entrenadores tratamos de copiar o imitar cuestiones que tienen que ver con los deportes cíclicos, sino muchas veces tratamos de copiar tendencias que son de deportes acíclicos, que es donde está de alguna manera nuestro deporte, pero que nada tienen que ver con nuestro deporte en sí. Y ustedes tienen ahí dos cuestiones que son ahora analizar un deporte acíclico, que es el espacio de actuación y es la forma de participación. El espacio de actuación o el espacio de juego puede dividirse en espacio común, como por ejemplo el futsal, que es nuestro deporte, el básquet, el handball, o espacio de juego separado, como es el vóley y el tenis. Que yo sé que el vóley en Perú es un deporte muy importante, pero muchas veces, si bien es un deporte acíclico, se juega en un espacio separado, no común. Y la forma de participación o prestación de los ejercicios o de las acciones de juego también se dan de los deportes acíclicos en dos cuestiones. Se puede dar de forma simultánea, como es nuestro deporte, el futsal, el básquet o el handball, o de forma alternativa, una vez uno, una vez otro, como los mismos casos que nombramos anteriormente, en el vóley y en el tenis. En resumen, el futsal es un deporte acíclico en el cual se juega en un espacio común y su forma de juego es simultánea entre dos equipos. Este resumen, que parece fácil, es importante porque de alguna manera tenemos que comprender que este análisis es debido a que en muchas ocasiones nos encontramos con la reproducción de metodologías o disciplinas que nada tienen que ver con los aspectos determinantes del rendimiento de futsal, y muchas veces copiamos cuestiones que son de otros deportes y que no son aplicables a la realidad nuestra de todos los días. Ahora, ¿qué es importante entender? Cuando hablamos del análisis el segundo punto que está en rojo, que es análisis del partido, ustedes ahí observan. Perdón, Roger, me trabé aquí. Sí, continúa, por favor, continúa, no hay ningún problema. Me quedé con análisis de partido y no encontraba el... Sí, no hay ningún problema. Puedes continuar.
Aló. Hola. Sí, ahora sí. ¿Me Sí, escuchás? sí, sí, perfecto. Puedes continuar, no hay ningún problema. Arranco de... Análisis del partido. Bien. Claro, lo que pasa es que ahí me avivé. En realidad, es que ahí está, claro, por eso me perdía. La filmina hay puntos rojos, análisis del deporte y análisis del partido. Ah, correcto. Estamos Yo en... hablé de análisis del deporte y fíjate que dice más modelo triangular, que es la filmina que sigue después. Ah, Y correcto. análisis del partido viene posterior, así que bueno, ahora sigo con análisis del deporte. Ah, así es. Bueno. Eh, ¿dónde crees que siga? Análisis del deporte, entiendo que ya culminaste la participación. Continúa con análisis del partido, ¿cierto? No, en análisis del deporte me queda todavía el modelo triangular, por eso es que me había trabado. Ah, correcto. Sí, sí, puedes continuar, modelo triangular. Listo. Bueno, te tomo el último párrafo anterior. Ya, correcto. Entonces, en resumen, lo que nosotros tenemos que entender, que el futsal es un deporte acíclico en el cual se juega en un espacio común y su forma de juego es simultánea entre dos equipos. Esta cuestión simple y fácil a la hora de ordenar y secuenciar cómo se planifica un deporte como el futsal es importante debido a que en muchas ocasiones nos encontramos con reproducción de metodologías o disciplinas deportivas, obviamente, que nada tienen que ver con los aspectos determinantes del rendimiento del futsal. Y a la hora de analizar un deporte, reproducimos estrategias que no se pueden adaptar a la realidad nuestra de todos los días. Y esto fundamentalmente me quiero detener porque como ustedes ven en la filmina, en la descripción de fases, ustedes observan el punto 1 que dice análisis del deporte más modelo triangular, que es de lo que analizamos recién, y después continúa con análisis del partido, que son los dos puntos que nos vamos a detener en este módulo. Pero en el primer punto, el modelo triangular, que es para mí donde se basa es esta segunda parte, para que nosotros entendamos dónde estamos parados. Y es clave que entendamos lo que ustedes observan ahí con modelo, con color rojo, modelo triangular, que es importante, y lo van a ver fundamentalmente en la próxima filmina, donde ustedes observan tres cuestiones claves, seguramente muy conocidas por todos, y acá para mí viene una cuestión que es gráfica y lo vamos a entender muy bien. ¿Qué es el modelo triangular? El modelo triangular, obviamente, es un modelo en el cual me va a permitir entender las capacidades dominantes de los deportes. Y fíjense cómo las tres capacidades claves, como son la fuerza, la velocidad y la resistencia, cada una está marcada con un color. Esos colores no son casualidad, son los colores primarios, si podemos observar. Ustedes observan el color amarillo en fuerza, el color rojo en velocidad y el color azul en resistencia. Antes de seguir, quiero que vayamos dos filminas más adelante. Pasamos el modelo de combinación por alto por un momento y vamos a donde dice modelo triangular, donde ustedes observan un triángulo, donde fundamentalmente ven ese modelo triangular representado con los colores primarios en la fuerza en amarillo, reitero, la resistencia en azul y la velocidad en rojo. ¿Y por qué se lo representé en colores? Fundamentalmente para que ustedes observen, como en cualquier paleta de colores, yo no soy pintor, pero creo que esto es accesible para todos, cuando uno mezcla lo amarillo con lo azul, nos da una resultante verde, que sería la resistencia muscular de mediana duración. Cuando uno mezcla lo azul con lo rojo, le da lo violeta, que es resistencia a la velocidad, y cuando uno mezcla lo amarillo con lo rojo, nos da naranja, que es la potencia. Esto como modelo básico. Pero ahora sí volvamos a las dos filminas anteriores, en donde fundamentalmente hablábamos de la fuerza, la velocidad y la resistencia, que tenía como de alguna manera el modelo triangular. Y es importante que entendamos las capacidades dominantes de cada una de estas que depende del deporte. Y la combinación de cada una son las que van a optimizar el rendimiento deportivo. Nosotros tenemos que entender que la mayoría de los deportes, como son el futsal,
La fuerza, la velocidad y la resistencia desempeñan un papel clave dentro de la preparación física. Y el factor dominante es aquel en donde ese deporte le va a exigir mayor contribución. Como por ejemplo, a ver, en el caso clave, en una maratón, la resistencia, sabemos todo que es una capacidad condicional clave. También sabemos, como dijimos en el modelo triangular, que la combinación entre fuerza y resistencia nos va a dar resistencia muscular, que esto está muchas veces relacionado con, durante un periodo prolongado de tiempo, realizar muchas repeticiones ante una posición dada, la potencia o capacidad de ejecutar movimientos explosivos en el menor tiempo posible, integrando fuerza y velocidad, como dijimos anteriormente, nos va a dar potencia. La relación entre resistencia y velocidad lo vamos a denominar velocidad-resistencia. Y es importante, y ahí vuelvo de vuelta al modelo triangular, en donde estaban representados todas las capacidades condicionales, que eran dos líneas posteriores, cuestiones que son claves para mí. Uno que habla de la agilidad y otro que habla de la movilidad. Son dos conceptos que, si bien son teóricos, yo los reconozco, pero nos van a un poco a introducirnos a donde yo quiero apuntar la clasificación de este deporte. La combinación de resistencia y velocidad, como dijimos anteriormente, nos va a dar velocidad, pero la agilidad es el producto de una combinación compleja entre velocidad, coordinación, flexibilidad y potencia, que se da en la mayoría de los deportes acíclicos. Pero antes de seguir con este modelo teórico, una ficha para atrás, en la cual hablo de modelo de combinación. Ahí tienen opciones posibles que les hablaba anteriormente. Fíjense cómo llegamos a agilidad. De acuerdo a lo que yo les nombré anteriormente, la agilidad es el producto de una combinación compleja de velocidad, coordinación, flexibilidad y potencia, que se da en la mayoría de los deportes acíclicos. Ahora, cuando uno quiere hablar de movilidad, que ustedes la ven ahí en rojo, ya el término es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque la movilidad, estamos hablando de la capacidad del deportista para correr un área de juego con rapidez, coordinación y sincronización. Esto es la clave. ¿Y por qué? Yo, si bien les hablo de un modelo teórico, fíjense, cuando uno habla de movilidad, ninguna flecha de resistencia llegaría a la palabra movilidad. Pero cuando uno habla de sincronizar un movimiento, lo que está tratando de direccionar es la reiteración. La sincronización, todos sabemos que se da por la reiteración de un gesto deportivo. Y cuando uno habla de la reiteración de un gesto deportivo, es porque esa reiteración de alguna manera viene dada por la resistencia. Entonces, la movilidad de alguna manera es el resumen que me va a permitir entender para dónde va el futsal. Ahora bien, lo que tenemos que entender que entre la fuerza, la resistencia y la velocidad existe una gran importancia metodológica. Tenemos que entender que las bases del entrenamiento especializado se van a sentar en años de entrenamiento. Esta adaptación va a ser el producto de ejercicios específicos que se van a producir con la especialización y la disciplina deportiva en sí. Esto no es solo una cuestión metodológica. Estos factores dominantes, como son la fuerza, la resistencia y la velocidad, pueden interferir directa o indirectamente entre otros factores. El grado en que esto sucede, tenemos que entender que va de acuerdo con los métodos empleados y la especificidad del deporte en sí. El desarrollo de estos factores dominantes pueden suponer, como vamos a ver posteriormente, una transferencia positiva o negativa a otros factores. Cuando el deportista desarrolla la fuerza, tal vez experimente una transferencia positiva a la velocidad. Esto sucede así. Pero tenemos que entender que la fuerza, si solo lo diseñamos a través de periodos o de entrenamientos o de planificaciones de fuerza máxima, tal vez afecte a la resistencia. Lo mismo puede suceder al revés. Cuando hacemos un programa de desarrollo de la resistencia, puede afectar la fuerza en sí. Es importante que entendamos que en los deportes de velocidad y potencia, como son los nuestros, el origen de las mejoras de velocidad, como la aceleración y la alta frecuencia, solo son posibles cuando los músculos se contraen en velocidad y en potencia.
La mayoría de las acciones y movimientos son complejos, o mucho más complejos de lo que estamos desarrollando en este módulo, y debemos considerar a la fuerza en este deporte como el mecanismo necesario para ejecutar las técnicas deportivas. El motivo por el cual la fuerza, o desarrollamos la fuerza en realidad, no es con el único idea u objetivo de que estemos fuertes, sino para cubrir las necesidades de nuestro deporte, desarrollar un tipo de fuerza específica o útil, que lo vamos a ir desarrollando después, y estas combinaciones de fuerza van a mejorar nuestro rendimiento y llevarlo al máximo nivel. Es importante también que entendamos que en la preparación física del futsal se imparten muchas veces metodologías de entrenamiento de fútbol de campo y otros deportes, que si bien creemos que hay base de preparación común a todos los deportes de equipo, pensamos que es necesario guiar nuestro entrenamiento hacia el futsal, hacia una preparación específica en línea con nuestro gesto deportivo. Esto es clave, porque como lo decía anteriormente, muchas veces nosotros adaptamos metodologías con un clic que vemos en otro entrenamiento de otra parte del mundo y muchas veces esto no es tan así. Tenemos que adaptar esas metodologías y en todo caso, se lo voy a repetir, tal vez hasta el hartazgo, en todo caso es como ese entrenador lo diseñó y tal vez eso no se adapta a lo nuestro. Siguiendo con el modelo triangular del deporte, como estamos observando, en donde yo les había marcado en amarillo, en azul y en rojo las capacidades condicionales primarias y, lógicamente, en la paleta de colores verdes, violetas y naranja, la combinación de estas, los colores secundarios, ustedes observan ahí un montón de cuestiones que obviamente se detallan en ese modelo triangular, ¿no? Todo lo que esté más cerca o todas las acciones que estén más cerca del color amarillo es porque la fuerza tiene más incidencia en el eje, por ejemplo. Vamos a tomar el eje de fuerza-resistencia. Si yo me voy al punto donde dice la potencia-resistencia, significa que en las capacidades que yo desarrolle de ese eje entre fuerza y resistencia, la potencia-resistencia adquiere una importancia vital. Vamos a un ejemplo concreto de otro deporte que yo sé que ustedes lo siguen mucho, como es el vóley. En el vóley es importante saltar a bloquear, lógicamente, es la primera arma de la defensa, como sabemos todos, lo que amamos el deporte, pero no es importante saltar solo a bloquear, sino reiterar ese gesto durante muchas veces por partido. Si nosotros estamos en futsal, no es importante ser potentes una vez cada tanto, es importante ser potente muchas veces por partido, con lo cual vamos a tener que entrenar algo más que la potencia para que eso se reitere muchas veces por partido. Nosotros tenemos que entender que la combinación entre fuerza, resistencia y potencia se halla en lo alto del eje de fuerza-resistencia, como hablamos anteriormente, y tenemos que entender que mientras más cerca en los ejes de trabajo esté una capacidad, es porque cobra mayor importancia. Lo mismo sucede en el eje de fuerza-velocidad. Imagínense la importancia que toma la potencia de aceleración, de la desaceleración, la potencia de reacción. Bueno, nosotros vamos a ir desarrollando, y esto no quiero ahondar demasiado en un modelo teórico que después cuando nos encontremos en vivo lo vamos a poder desarrollar, pero es importante que nosotros entendamos que todas estas cuestiones son claves a la hora de planificar el entrenamiento deportivo. Pero para entender un ejemplo concreto, que para mí es clave, pero clave a la hora de entender nuestro deporte, vamos a hablar de... Yo creo que con este ejemplo van a entender el modelo triangular del deporte y les va a quedar este modelo grabado en la cabeza. ¿Por qué nosotros pensamos que el futsal necesita de capacidad de aceleración, capacidad de desaceleración, fuerza reactiva o movilidad, que recuerden que era la capacidad de recorrer un área de juego con rapidez, coordinación y sincronización, que a nuestro entender era la clave del deporte? Yo les hago un ejemplo concreto. Si nosotros vamos a tratar de comparar el futsal con el fútbol de campo, que a veces lo tenemos más a mano. Una cancha de fútbol aproximadamente mide, si vamos a términos concretos, 105 de largo por 75 metros de ancho. En metros cuadrados estamos hablando, si tienen calculadora en mano,
de 7.875 metros cuadrados. Creo que ahí me siguen. Yo multiplico el largo por el ancho y eso me da esa cantidad de metros cuadrados. Todos sabemos que en el fútbol participan 11 contra 11, con lo cual participan 22 jugadores. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo. En el futsal, todos sabemos también que la cancha mide 40 por 20 y participan 10 jugadores, con lo cual estamos hablando que, calculadora en mano, creo que está fácil, son 800 metros cuadrados. Ahora, primero agarrar la calculadora. ¿Cuántas canchas creemos que entran de futsal en una cancha de fútbol? Y usted va a decir, Esteban, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, si nosotros pudiéramos comparar la cantidad en metros cuadrados hablando, ¿no? Una cancha ordenadita al lado de la otra, ¿cuántas canchas de futsal, entran en una cancha de fútbol? Nos estaríamos dando cuenta que entran 9,8 canchas de futsal. Reitero, en metros cuadrados hablando, entran 9,8 canchas de entrenamiento de futsal. 9,8. Es como si estuvieran jugando casi 100 jugadores de futsal al mismo tiempo en una cancha de fútbol. ¿Entienden el paralelismo que yo les quiero entender, que entiendan la planificar de entrenamiento? ¿Ven que no puedo adaptar los entrenamientos de fútbol al futsal? A ver, pensemos nuevamente. Si en metros cuadrados hablando, nosotros tenemos que entender que casi 10 canchas de futsal entran en una cancha de fútbol, con lo cual me está indicando que en metros cuadrados hablando es como si al fútbol jugaran 50 contra 50. ¿Alguien se imagina en una cancha de fútbol jugar 50 contra 50? Eso es futsal. Eso es en metros cuadrados futsal. Imagínense la potencia de aceleración que tengo que tener, la capacidad de freno y cambio de dirección, la potencia de resistencia, la fuerza, la velocidad y obviamente la resistencia para poder reiterar esa carga mucho tiempo. Entonces, fíjense la palabra clave que yo les hablaba de la movilidad. De la movilidad no me refería a la movilidad de la flexibilidad, me refería a la capacidad en realidad de recorrer un área de juego con rapidez, coordinación y sincronización, que a nuestro entender, reitero, es la clave de este deporte. ¿Y por qué nos basamos en este ejemplo? Porque nosotros tenemos que entender, y ahora sí, voy a volver un par de filminas para atrás, en donde, fíjense, que hablaba de dos cuestiones en la descripción de fases, que era una de las primeras filminas, hablaba de análisis del partido de demandas generales, que era el segundo punto que nos faltaba ahondar. Y ahora sí, vamos a hablar de análisis del partido en las demandas generales. Pasamos al modelo donde dice, a la filmina donde dice análisis del partido, donde ustedes observarán las características del deporte, que dice características del deporte intermitente, intervalado, con altos niveles de coordinación neuromuscular. Donde dice diferencias entre el fútbol 11 y futsal y otros deportes y demás. Bien. Empecé en esta filmina de abajo para arriba, en donde les hablé de las diferencias del fútbol y del futsal, y donde les di un ejemplo concreto entre las dimensiones y el número de los jugadores, y que esto obviamente incidía en los factores determinantes del rendimiento, y le di el ejemplo concreto de la cantidad de canchas que entran de futsal en una cancha de fútbol, y lo ilógico que aparentemente sería para todos que el fútbol lo jugaran 50 contra 50, pero eso es la relación que existe en el futsal. Pero vamos a detenernos en el primer análisis del partido, donde dice características intermitentes, intervaladas y de altos niveles de coordinación neuromuscular. Como ustedes observan, ¿por qué nosotros decimos que el futsal es un deporte intermitente? Porque obviamente las variaciones de carrera y de velocidad en relación con el balón o la pelota, no sé cómo le dicen en Perú, pero nosotros acá le decimos de cualquiera de las dos maneras. La relación que existe entre las carreras, las velocidades, los compañeros, las pelotas y los adversarios no son de características continuas como nombramos anteriormente los deportes cíclicos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de deportes cíclicos como las carreras, atletismo, remo, ciclismo, natación? ¿Por qué decimos que es un deporte intervalado? Porque el futsal no es una acción deportiva que empieza o termina como en una carrera, sino que se juega por intervalos. O sea, no es
La acción comienza y termina en una carrera. Yo juego un primer tiempo, juego un segundo tiempo y juego 2 tiempos suplementarios en caso de que los hubiera. Con lo cual es importante que nosotros entendamos estas cuestiones. Y cuando hablamos de altos niveles de coordinación neuromuscular, nosotros tenemos que entender que en cada movimiento deportivo los factores de tiempo y espacio van a condicionar la técnica o la coordinación específica. Estos factores van a necesitar siempre de ajustar los niveles de precisión cuanto más información reciban de todo lo que pasa. Esto puede suceder por las dimensiones o la velocidad de ejecución del movimiento, del balón o del adversario. Entonces nosotros tenemos que entender que en el futsal se van a intercalar permanentemente esfuerzos anaeróbicos a lactáceos. No sé si tienen claro este concepto. Significa, después lo podemos ahondar mucho más cuando nos veamos de forma vivo, pero los esfuerzos anaeróbicos a lactáceos, para los que no los conocen, son los esfuerzos o las acciones de juego o de ejercitaciones en donde uno permanentemente está agitado, o sea, que son las acciones prácticamente de alta intensidad. Y obviamente también alterna estas acciones con las anaeróbicas lactáceas, que son las acciones de intermedia intensidad, con las acciones de sistema aeróbico, que son las de un poco más baja intensidad. Esto es una cuestión que va a depender fundamentalmente en realidad estas interacciones de las intensidades va a depender de las cuestiones que sean estratégicas elegidas por el entrenador, ya que a diferencia del fútbol, lo que nosotros tenemos que entender que en el futsal los jugadores se pueden intercambiar constantemente, con lo cual en el futsal los jugadores realizan ejercicios que van desde estar parados a la máxima, con cambios de dirección repentinos e intensidades que pueden alterarse en cualquier momento. Este aspecto es importante que entendamos que va a diferenciar el futsal de otros deportes, en donde el ejercicio continuo se realiza a una intensidad alta o moderada durante toda la acción deportiva, ¿no? Como puede ser una carrera de maratón o una carrera de 400 metros llanos. Como vemos en la filmina posterior, estamos hablando de por qué hablamos de intermitente. Bueno, fundamentalmente hablamos de esos 4 o 5 conceptos claves que en el futsal es intermitente porque tiene una elevada velocidad inicial de arranque, grandes aceleraciones, grandes cambios de ritmo, muchas acciones individuales o de conjunto o de equipo, ¿no? A alta velocidad. Entonces es importante que entendamos que nos referimos a intermitente a eso, ¿no? Y acá tienen una cuestión que en la próxima filmina que es clave. Vamos finalizando, nos quedan 2 filminas. 2 cuestiones que es clave a la hora de diferenciar al futsal con el fútbol. Y ahí tienen, como pueden apreciar, la cantidad de metros recorridos. Les voy a llevar a Perú, les puedo asegurar que van a tener la primicia, inclusive antes que acá nosotros los argentinos, pudimos acceder a unas mediciones de los jugadores con un sensor, después voy a explicar en el botín, y pudimos acceder a una información que no es la que está ahora en pantalla, pero cuando nos veamos las voy a profundizar, porque como ustedes observan, en el fútbol de campo ahí ustedes tienen muchos más datos de los que hoy en día hay en futsal, hasta lo que les voy a llevar a ustedes, así que se quedarán con la intriga a estar unos días. Y ustedes ahí observan en el fútbol de campo las distancias recorridas entre los jugadores de Europa y dice distancia cubierta por los jugadores locales. Esto para el fútbol. Ustedes observan que la distancia total cubierta en un jugador de fútbol europeo aproximadamente son 11 kilómetros y medio casi, y los jugadores del torneo local son 10 kilómetros y medio aproximadamente. Y ustedes observan, yo soy bastante consciente de que me gusta dividir estas cuestiones en metros sobre segundo. Me parece que para los entrenadores que es más gráfico dividirlo en metros sobre segundo que en kilómetros por hora, porque me parece que es mucho más palpable para nosotros a la hora de entender. Si yo te digo un jugador recorre tantos metros en kilómetros por hora, es como que, no sé, tengo que ir a hacer la cuenta, es un lío. En cambio, si yo te digo metros sobre segundo, vos ya sabés que recorre tantos metros en un segundo, o sea que es fácil. Acá me parece que es clave. Todo lo que nosotros observemos que es por debajo de 5 metros sobre segundo es que ese jugador está recorriendo o está haciendo acciones a baja intensidad. Todo lo que sea 5 metros
de segundo, estamos haciendo un promedio de lo que sucede. Son acciones a alta intensidad. 5, 6 es acciones a alta intensidad. Y todo lo que sea por arriba de 6, 6,5 son acciones de velocidad, sprint, velocidad concreta. Entonces, obviamente nosotros ahí observamos que hay muchos más datos de fútbol y de campo, que es lo que nos va a permitir entender los datos que nos proporciona el partido para poder planificar nuestro entrenamiento. Pero ahora vamos a la segunda columna donde dice futsal, que claramente son muchos menos los metros recorridos. Fíjense que un jugador recorre 2,5 metros y 6. ¿Por qué tanta diferencia? Bueno, fundamentalmente porque, como decía anteriormente, depende de la estrategia que adopte el entrenador. Acá los cambios son ilimitados y hay jugadores que recorren más y otros que recorren menos. Pero me quiero detener en el segundo punto. El 50% de los metros recorridos en futsal son a alta intensidad o sprint, o sea, por arriba de 5 metros sobre segundo. Y si ustedes observan en el fútbol es justamente al revés. Vamos a la primera columna que dice Europa. Total de metros recorridos, para números redondos, 11 kilómetros y medio. Y fíjense que más de 8 kilómetros y medio, casi 9, estamos hablando de casi 9 kilómetros. Quiere decir que las acciones a baja intensidad en el fútbol se llevan la mayor cantidad de metros que recorren. Y en el futsal es totalmente al revés. Se recorren menos metros, pero esos metros se recorren a alta intensidad o a máxima intensidad. Y esto tiene relación con el modelo triangular del deporte que les manifesté en todas las filminas anteriores. Es clave entender ese modelo. Porque muchas veces yo observo que los jugadores corren y corren y corren. Si yo necesito correr esto. Pero vamos al punto posterior y con esto creo que vamos a finalizar y entender todo el módulo de planificación deportiva. Es una palabra clave que a mí de alguna manera creo que usé el término me rayó la cabeza, que es me partió, no sé si se entiende ese modelo allá, que es que a mí me hizo abrir la mente. La segunda cuestión es la diferencia entre el fútbol y el futsal, ¿no? Me parece que arranqué para que entendamos la diferencia entre el futsal y otros deportes y después lo fui llevando a la diferencia con el fútbol, que es el deporte obviamente que parecen que son iguales y si bien tienen similitudes son bastante distintos a la hora de planificar y entrenar. Densidad. Ustedes observan la primera columna. ¿A qué me refiero con densidad? Es la relación que existe entre cuánto estoy jugando, cuánto estoy en acción de juego y cuánto estoy en acción de reposo. En el fútbol, esto se da de la siguiente manera. Ustedes observan 30 segundos, ¿está bien? Si ustedes observan ahí, 30 segundos de acciones de juego con 30 segundos de acciones de pausa. Y ahí tienen el porcentaje de veces que se da eso. ¿Está bien? Ustedes tienen que las acciones de juego en el fútbol duran 30 segundos aproximadamente, en el 70% de los casos. Y en el más del 30% de los casos dura menos de 15 segundos aproximadamente. ¿Está bien? Eso es en el fútbol. Y lo mismo sucede con el descanso en el fútbol. 30 segundos aproximadamente estoy descansando en el más del 90% de las veces, y ese 90% de las veces, el 30% son menos de 15. Y en el futsal se da una acción casi igual. 18 segundos dura la acción de juego en el futsal aproximadamente, en el 75% de las veces, y 15 segundos estoy descansando en el 80% de las veces, con lo cual me está marcando la intermitencia de este deporte. ¿Se dan cuenta por qué no puedo entrenar similar al atletismo? De correr y correr y correr. ¿Por qué? Porque el deporte claramente me está marcando una intermitencia de 18 segundos de acciones en el 75% de las veces y de 15 segundos de descanso en el 80% de las veces. Y ven un segundo punto que es la estadística menos pensada. En el fútbol se dan unas 1000 acciones por partido y en el futsal se dan unas 700 acciones por partido. Y les dejo picando un disparador que para mí es clave para este módulo, como una conclusión parcial de este módulo. Estos valores que nosotros vimos hasta acá, ¿me van a indicar el agotamiento del deportista? Con estos valores que le di,
¿Ya me alcanza a la hora de planificar un entrenamiento? Se lo dejo picando, como decimos acá. Nos vemos la próxima. Espero que le haya gustado este módulo 2 y nos vemos en el próximo módulo. Hasta la próxima. Listo, Roger. Gracias, Esteban. Gracias, excelente participación.